Somos tu voz. Somos Legión. Escúchanos siempre. Esta es la hora en Zona PUC. Son las 2 de la tarde y 5. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha a Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Política, universidad, debate, realidad nacional. Esto es El Populacho. Hola, ¿cómo están? A todos y todas los que nos escuchan. Estamos en El Populacho, de 2 a 3 todos los viernes en Radio Zona PUC. Y hoy, para empezar, vamos a hablar un poco de por qué es importante estudiar el Estado. ¿Qué es esto que llamamos al Estado? Y una primera respuesta que tenemos aquí desde el Populacho es porque el Estado está en todas partes. Aunque no lo creamos, el Estado está en nuestra casa, como tributos, los impuestos que pagamos a las municipalidades. El Estado está, nosotros somos parte del Estado a través de nuestros DNIs que nos dan derechos de ciudadanía. Y el Estado está también ahorita en el juicio para ver si le dictan prisión preventiva a Keiko. Ahí también está el Estado. Entonces, ¿qué nos hace preguntarnos acerca de esto que llamamos el Estado? Y si decimos que está en todas partes, entonces, ¿por qué es importante estudiarlos desde esta disciplina con la que venimos dialogando desde hace algunas semanas, que es la ciencia política? Y otra respuesta a eso es porque el Estado también tiene que entenderse como una manera en cómo está estructurada nuestra vida pública en cierto momento. El Estado nos brinda ciertas pautas, del Estado tenemos que entenderlo, y no solo como las oficinas de la SUNAT o como los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sino también al Estado como cómo están las cosas en cierto momento dado. Me gusta usar a mí el ejemplo de pensar los diferentes estados de la materia, por ejemplo, líquido, gaseoso o sólido, son estados de cómo las cosas están estructuradas en un momento. Y en ese sentido, en estos intentos de explicar qué es el Estado, o qué es esta manera de organizar, o cómo está estructurada esta manera cómo está estructurado el Estado, han habido varias respuestas también desde diferentes teóricos, pero también personas que han tratado de explicar esto. Y desde la época clásica están los contractualistas, por ejemplo, que han tratado de decirnos que, claro, nosotros tenemos ciertas libertades a cambio de cierta seguridad por parte de esta entidad central que es el Estado. Y desde ese momento podemos decir que empieza esta semillita o este cuestionamiento de preguntarnos cuál es la necesidad de tener esta estructuración, por qué como sociedad tenemos que tener nuestra vida estructurada de cierta manera a través de ciertas instituciones, cómo se organizan, digamos, cómo se organiza el poder y cómo se ejerce de estos diferentes espacios. Y eso nos lleva un poco a lo que hemos discutido también en los últimos episodios del Populacho, de cómo estudiamos nosotros desde la ciencia política al Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado está en todas partes, entonces no solo debe ser abordado desde una disciplina, sino desde varias ramas del conocimiento, de la producción de conocimiento. Y nosotros de la ciencia política, el Estado cobra una relevancia especial a partir de 1985, podemos decir, con el texto famoso y fundante de Ted Skopkol, que empieza con la afirmación de trayendo al Estado de vuelta. Y es un momento en que el Estado ya no se ve solo como esta entidad que estructura nuestras vidas, nuestra vida pública, sino también como esta entidad que tiene una agenda propia, una autonomía propia. Y para explicar esta autonomía propia es que los politólogos empezamos a desarrollar conceptos y uno de esos es el de capacidad estatal, que ahí hago el pase a mi compañero Giovanni, que va a desarrollar un poco más esta idea. Y bueno, quédense porque hoy tenemos invitados interesantes que también Giovanni va a presentar y ya nos vemos. Bueno, el programa va a consistir específicamente en capacidad estatal y ver
cómo el Estado hace cumplir las normas o cómo ciertas políticas públicas se hacen efectivas, ¿no? La respuesta a la pregunta de por qué una política es efectiva, por qué una política funciona, clásicamente se dice porque cuenta con un Estado capaz, un Estado que cuenta con una burocracia profesional, independiente y que tiene cierto control tiene control del territorio. Sin embargo, esto ha sido bastante problematizado, digamos, esta causalidad entre Estado capaz y políticas bien implementadas, porque no necesariamente una política que es bien implementada le antecede un Estado capaz. Desde la literatura se ha discutido mucho este tema. Por ejemplo, Slater y Kim discuten por qué en ciertos lugares los estados no implementan o no tratan de controlar ciertos territorios, y la respuesta es básicamente por costos que le pueden generar el Estado. Es decir, no les interesa meterse en ciertas economías o controlar ciertos territorios porque le tendrían costos en el futuro. Otra respuesta, otra problematización en torno a eso, también es que no necesariamente ciertas normas no se cumplen porque no hay capacidad de los estados, sino porque los burócratas encargados de hacer cumplir la norma evitan meterse en ciertos problemas porque estos les podrían tener costos políticos. Pensemos en el caso peruano, en por qué no se aplica, digamos, la formalización de ciertos sectores, por qué no, el caso de la parada, por ejemplo, por qué no durante años se dejó que operen comerciantes en esas zonas, y vimos que después el Estado sí tenía capacidad para poder, digamos, formalizarlos. Y la respuesta la brinda Holland diciendo que existe una racionalidad de parte de los burócratas de no meterse en esos temas o dejar pasar porque no les va a generar beneficios políticos, por ejemplo, ¿no? Otra respuesta o otra problematización es que ciertas políticas son bien implementadas, no necesariamente también porque el Estado porque el Estado sea capaz, sino porque hay ciertos sectores de la sociedad civil que interesados en que la política se cumpla. Al respecto, Amengual, por ejemplo, acuñe este término que es Society Driven Enforcement, en la que dice, ¿no?, que son vínculos que va a tener el Estado con ciertos sectores de la sociedad civil, las que va a hacer que ciertas políticas se cumplan. También Darjan, nuestro profesor de la facultad, señala respecto a la economía ilegal del oro que el Estado va a hacer cumplir ciertas normas o va a enfrentar cierta problemática porque tiene fuentes, digamos, externas de presión. O sea, no necesariamente va a ser producto de burócratas interesados o capacidad propia del Estado, sino de presiones fuera del Estado. Pueden ser organizaciones internacionales que desean que cierta política se cumpla, o presiones domésticas dentro de la sociedad civil que presionan para que cierta política se cumpla. Como vemos, este es un tema muy amplio, y para hablar sobre esos temas tenemos a dos tesistas que han discutido la implementación de diferentes políticas. Estos son María Claudia Augusto y Walter Moscoso. Ambos han desarrollado tesis en los espacios subnacionales del Perú, específicamente en la región de San Martín. Por un lado, María Claudia ha visto la implementación de la política ambiental en esta región, y Walter discute cómo se ha ido desarrollando la implementación del desarrollo alternativo en una provincia de esta región, que es Tocache. Con estas dos tesistas vamos a discutir todo este marco teórico que hemos dado brevemente, y es con eso con que volvemos en la siguiente sección. Gracias. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Cuéntanos qué
programas te gustan más? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Bienvenidos de vuelta al programa El Populacho. Como introducimos en la sección anterior, ya están con nosotros María Claudia y Walter. María Claudia es licenciada en Ciencia Política, los dos son alumnos de la carrera. María Claudia ahorita trabaja como asistente de investigación en la Universidad del Pacífico y también ha sido parte del grupo de investigación sobre capacidad del Estado peruano. Y Walter es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la PUC y es miembro del grupo de investigación en instituciones políticas públicas y ciudadanía de la PUC. Bueno, ambos como alumnos, exalumnos de la carrera y tesistas que han tratado sobre política subnacional. Una primera pregunta que nos interesaba hacerles era ¿por qué el estudio de la política subnacional y los actores, las instituciones que están presentes ahí es importante para entender al Estado en líneas generales? María Claudia, no sé si podrías contestar tú. Bueno, definitivamente mucho del estudio, no de la ciencia política comparada en otros países, sino de nuestra disciplina, que es una disciplina joven, se ha dado en torno al funcionamiento de instituciones a nivel nacional. Entonces, si uno piensa en cómo en los estudios que han habido, las grandes preguntas han sido por los partidos políticos a nivel nacional, por el funcionamiento de las instituciones a nivel nacional, y sin embargo hay muchas dinámicas a nivel subnacional. Entonces creo que desde hace algunos años estos enfoques, no solo en el estudio de la ciencia política comparada, sino también en el caso peruano, han empezado a surgir, ¿no? Entonces ya no es tanto la pregunta sobre los partidos nacionales, sino cómo funcionan esos partidos nacionales a nivel subnacional, qué contrincantes tienen a nivel subnacional. Ya no es la pregunta de cómo funciona el ministerio a nivel central, sino cómo funcionan los gobiernos regionales, cómo funciona este ministerio en las zonas fronterizas, ¿no? Entonces es una entrada que ha tenido la ciencia política como disciplina y que nosotros también en el caso peruano hemos empezado a explorar, ¿no? Y Walter, ¿tú qué opinas sobre por qué es importante el espacio local para entender al Estado en general? Me parece que es una pregunta bien oportuna porque dentro de la Facultad de Ciencias Sociales somos una especialidad que no hace trabajo de campo en otras regiones, como sí sucede, por ejemplo, con sociología, antropología. Claro. Entonces, parte de este interés surge, como menciona María Claudia, en ese afán por complejizar el estudio del Estado, no solamente desde una lógica centralista, sino también en otras regiones, a fin de alguna manera, evitar repetir algunos sentidos comunes que se dicen desde Lima y que no necesariamente son aplicables en otras zonas. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas relacionadas a sus dos tesis. Giovanni va a empezar con una para María Claudia. Yo creo que estas dos preguntas que voy a hacer están muy unidas en sus dos tesis. María Claudia, tú señalas que hay un peligro respecto a la difusión institucional, es decir, trasladar instituciones sin considerar las particulares históricas de cada región. Y además señalas que vemos que en otros casos, aparte de tu caso, los grupos de la sociedad civil obstaculizan la implementación de ciertas reformas. Yo creo, tal vez me estoy equivocando, en la tesis de Walter también se ve esa digamos, obstaculización o participación de la sociedad civil en estas reformas institucionales que se dan, ¿no? Por ejemplo, Walter señala que el modelo efectivo de lucha contra las drogas y desarrollo alternativo parte del éxito de San Martín. Y tú discutes un poco sobre ese modelo exitoso y señalas que mucho de esto tiene que ver la participación de la sociedad civil y cómo esta tensión entre Estado y sociedad civil se da en la implementación, ¿no? Quisiera que ambos discutan un poco esto que he mencionado, empezando por María Claudia. Bueno, de hecho, hay bastante literatura sobre difusión institucional y cómo intentos que pueden funcionar en países de Europa moderna o del primer mundo no funcionan acá porque son condiciones distintas, ¿no?
En el caso específico de lo que yo trato, creo que hay que empezar por también cuestionarnos cómo es que la descentralización termina replicando problemas del Estado central en espacios que tenían incluso menores capacidades, ¿no? Entonces, en el caso de San Martín, yo estudio la creación de una agencia que empieza a incrementar su capacidad estatal, probablemente no es perfecta, Walter complejiza un poco eso, pero que en relación a otras regiones empieza a tener éxito, ¿no? Y por el tema de la cooperación internacional y por otras regiones amazónicas, porque son 5 las regiones amazónicas, estas deciden implementarla, ¿no? Ya, acá funcionó, en el resto de regiones va a funcionar, ¿no? Y evidentemente, más que sociedad civil, tú tienes retadores de Estado, ¿no? Actores ilegales, actores que no quieren un fortalecimiento de este Estado en temas ambientales porque va en contra de la minería ilegal, del oro ilegal, de la tala ilegal o del narcotráfico, y que deciden obstaculizar su diseño e implementación. Estos actores no solo provienen de la sociedad civil, si es que entendemos sociedad civil como todo ese grupo de actores, ¿no? Yo los llamaría más retadores, sino también del propio gobierno regional, ¿no? En autoridades políticas o burócratas que tienen una alianza y que por tanto están muy poco interesados en fortalecer las políticas de medio ambiente. Sí, por ejemplo, en mi caso yo analizo la política de desarrollo alternativo, que es aplicada no solamente en el Perú, sino también, por ejemplo, en Colombia, ha sido aplicada en Bolivia, en el Ecuador, en México, en países productores de coca o de opio. Y sí, ciertamente la aplicación de una política que surge dentro de la comunidad internacional implica una serie de riesgos y de retos para los estados con el objetivo de poder adaptarla a un contexto específico. Por ejemplo, en el caso de San Martín, dadas sus condiciones geográficas, se optó por promover cultivos como el cacao, el café, la palma aceitera. Pero, por ejemplo, si quisieran implementar esta política en otras regiones, no se podría, dada la ventaja o desventaja geográfica de cada territorio. Entonces, en el caso de San Martín, se podría decir que el Estado peruano, de manera conjunta con la cooperación internacional, principalmente la cooperación norteamericana y alemana, lograron adaptar a partir de los rasgos propios de la zona la política. Pero ciertamente también implica otro tipo de retos en la relación con la sociedad civil. Esta política se planifica, se diseña pensada como si los mercados necesariamente locales funcionan con una lógica de libre mercado, en el sentido de que hay condiciones iguales, no hay alta informalidad. Entonces ahí en ese aspecto es donde, por ejemplo, la implementación de la política muestra más complicaciones que hacen de alguna manera dudar sobre qué tan sostenibles pueden ser en el largo plazo. Claro, tú defines el caso más como un cúmulo de tensiones antes que un espacio de convergencia. Pero con relación a eso quería preguntarles un poco sobre qué herramientas teóricas les permitieron a ustedes leer el caso de San Martín. Hoy día estamos hablando un poco más de capacidad estatal, pero digamos, y con ese sentido el término que había mencionado Giovanni de society driven enforcement y presiones externas parecen tener algo de sentido para ambas de sus tesis. Entonces, pero igual, digamos, ¿qué herramientas teóricas sirvieron más? En tu caso, María Claudia, ¿cuáles crees que fueron las principales? De hecho, yo creo que algunas de mis herramientas teóricas han cambiado. Y eso es algo cuando haces la tesis, vas leyendo más cosas, vas descubriendo más cosas y te das cuenta que quizás tu marco teórico lo pudiste complejizar un poco más. Yo en el caso de la tesis, bueno, partí de la literatura de capacidad estatal, ¿no? Y como dices, cómo la alianza entre actores de la sociedad civil y actores del Estado puede ser fructífera para la implementación de ciertas políticas. Sin embargo, creo que también algo que pudo acentuar más tiene que ver con factores exógenos, ¿no? Si bien la cooperación internacional para mí no fue definitiva en la formación de esta agencia, ni en el interés, sobre todo regional, en temas ambientales, sí fue un factor importante porque venía con recursos, venía con gente, venía con políticas que fueron adaptadas a nivel local, pero tenía una agenda, ¿no? Eso es algo que quizás pude haber profundizado un poco más en la tesis. Y otra cosa que tiene que ver mucho con el liderazgo político, ¿no? Viéndolo en retrospectiva, hubo un movimiento de parte de la sociedad civil, pero sin una oportunidad política de un líder político que tenía mucha legitimidad a nivel nacional, que es el caso de César Villanueva,
es probable que el Estado central no hubiera dado tantos recursos y facilidades para confiar en esta región, en implementar este tipo de política, ¿no? Entonces, a nivel teórico, yo creo que se ubica en un enfoque de capacidad estatal, pero un poco más complejo, porque no es solo la sociedad civil, sino también son actores externos, son también actores políticos que confluyen en distintos factores que permiten este tipo de implementación. Para ti, Walter, ¿cuáles fueron las principales herramientas teóricas? Creo que cuando uno analiza una política pública, el elemento de capacidad estatal es importante porque requieres una burocracia especializada, operadores que logren aplicar. Pero en mi caso no empleo tanto este enfoque, lo tomo de manera tangencial y considero que más bien el elemento de la ideología logra adquirir mayor relevancia. Usualmente este término es visto o contemplado con cierto recelo o de manera despectiva, ¿no? Uno dice, esta persona es ideologizada, con el objetivo de decir que es una persona irracional. Pero en el caso que yo analizo, la ideología más bien debe entenderse como un sistema de ideas, es decir, una política pública implica un conjunto de creencias sobre el problema público que se pretende abordar y sobre las soluciones. Entonces, cuando uno analiza el caso de San Martín en lo concerniente al desarrollo alternativo, uno nota que hay una tensión entre dos vertientes dentro de la política de drogas a nivel internacional, no solamente en el Perú. Digamos, un enfoque de guerra contra las drogas y uno de reducción de daños. Es una discusión que no se emplea, al menos en Perú, que generalmente no se debate sobre nada, relativamente importante, pero en otros países como por ejemplo Colombia se emplean estos términos en el debate público. Entonces uno analiza este caso de San Martín y logra constatar que la trayectoria histórica muestra más bien cómo se aplican enfoques más afines a la guerra contra las drogas, es decir, acompañar el desarrollo alternativo de erradicación de cultivos, y otros casos en los cuales más bien el desarrollo alternativo no es condicionado, pero que al final de la trayectoria el Estado peruano opta por adherirse a la figura de la guerra contra las drogas, que es afín a que el desarrollo alternativo sea precedido de erradicación. Algo que podría sonar lógico y tiene su propia lógica, pero que no se repite, por ejemplo, en otros países como Bolivia, donde a partir de la asunción de Evo Morales y el MAS, se logra ver una desviación de la trayectoria y aplican otro tipo de política. Porque tienen alianzas con cocaleros. Así es, dentro del gobierno, dentro de la coalición de gobierno, los cocaleros sí tienen un poder directo sobre el presidente. Bueno, el propio presidente ha sido cocalero. Algo que es interesante, disculpa si me desvío un poco, es, de hecho, yo veo la construcción de una agencia, ¿no? Que es una agencia que está en la capital, que es Moyobamba, aunque Tarapoto también tiene la misma importancia o más. Y es interesante porque yo sí creo que el caso de San Martín es un caso atípico en el desarrollo histórico que tiene la región, ¿no? Es una región que pasa por muchas cosas durante los 70, 80, narcotráfico, terrorismo, baja capacidad, inundaciones, y que logra recuperarse en distintos ámbitos. Y algo interesante es que Walter coge Tocache, ¿no? Que es la zona más fronteriza, es la zona que no tiene nada que ver con la capital y donde hay dinámicas importantes. Así es. Muy interesante lo que estamos discutiendo. Ya para terminar esta sección y avisarle lo que viene en la siguiente, vamos a discutir un poco sobre, si seguimos con la teoría y también con la metodología que ustedes usaron en su respectiva tesis. Ya regresa el populacho. Regresamos con El populacho. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Oye, ¿has escuchado de los cambios en la educación en el Perú? No mucho. Entonces tienes que escuchar Educación en Acción. Este año venimos recargados y trataremos diversos temas relacionados con la realidad educativa de nuestro país. Tendremos invitados especiales todas las semanas que nos acompañarán a discutir sobre ellos. No te quedes con las ganas de saber y sintonízanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC. Amorcito, tengo la casa sola. ¿Vienes? No puedo. Debo escuchar Laura Sat este viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Leer es un acto de resistencia. Únete a la resistencia del Buen Librero, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, solo aquí, por Radio Zona PUC. Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC. ¡Péguenme, péguenme! ¡Destrúyelo! ¡Háganme sufrir! ¡Destrúyelo! Por favor, háganme sufrir. Zona PUC, la primera radio universitaria por internet. ¡Mátenlo, mátenlo! Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Ya regresamos con... Estamos de vuelta con... El Populacho. Bienvenidos de vuelta al Populacho. Estamos con María Claudia y Walter. Y en esta sección queríamos hablar un poco sobre el proceso en general de hacer la tesis. Y tenía una pregunta inicial en realidad sobre el bloque anterior que tiene que ver con parte de lo que tú, Walter, pones en tu tesis, que es esta falta de análisis ideológico de las posturas en torno a un problema público. Es un tema que a mí me interesa bastante, pero que les puedo preguntar a ambos sobre cómo podemos pensar que los conceptos que usamos tienen una cierta carga ideológica detrás, e incluso el propio concepto de capacidad estatal podría tener una connotación ideológica subyacente. Entonces, lo primero, podemos pensar que tienen una carga ideológica y luego, pensando más en capacidad estatal, ¿cómo podríamos ver eso? Walter. Yo considero que sí, pero si se parte desde la premisa que una ideología es un sistema de creencias sobre un determinado problema o fenómeno social, porque podría decirse que si yo digo que la ideología es, no sé, pues un sesgo, ahí la gente podría más bien de antemano poder criticar un determinado diagnóstico. Pero considero que sí, es importante abordar las políticas públicas, las discusiones que tenemos a nivel nacional desde esta perspectiva, porque permite en primer lugar un ordenamiento de ideas, saber qué valores, qué principios tú promueves o pretendes priorizar en lugar de otros. Por ejemplo, en el caso específico que yo analizo, esta divergencia entre la reducción de daños contra la guerra contra las drogas no solamente es una divergencia, las ideas que lo colocan en un papel, tienen consecuencias en la práctica. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de la cooperación alemana, al no ser precedidos por erradicación o condicionados, ahí entran diferentes personas. Por ejemplo, gente que es cocalera, gente que nunca ha sido cocalera o gente que jamás ha sido cocalera. Es decir, diferentes tipos de personas. En cambio, en el caso de los proyectos que fueron financiados por la cooperación norteamericana, era primordial que las personas primero erradiquen su coca, o posteriormente luego se cambió de enfoque. Lo principal era que primero se erradique y ya luego se le proponga ser parte del desarrollo alternativo. Entonces sí, yo creo que es importante abordar ese tema porque te permite entender qué valores o qué principios tú promueves inicialmente. Y en términos de capacidad estatal, María Claudia, ¿tú qué opinas que está subyaciendo en ese tipo de análisis? Solo para agregar algo a lo que dice Walter, creo que también a veces nos olvidamos, como dice, más que ideología del eje programático, ¿no? Que son los principios, las ideas, etcétera, y que muchas veces los responsables de llevar una idea a la gestión o mantenerla en el tiempo son los políticos, ¿no? Y estas ideas de política pública a veces terminan instaurándose en otros niveles, ¿no? En burócratas, en cooperación internacional, en otros actores. Sobre capacidad estatal,
bueno, definitivamente cuando pensamos en capacidad estatal estamos pensando en efectividad, en eficiencia, ¿no? En un tipo de adjetivos que sí tienen una carga ideológica y están supuestas por la idea de que el Estado sea mucho más efectivo en la implementación, que dé resultados, ¿no? Entonces sí creo que tiene una cierta carga ideológica. Por ejemplo, un anarquista podría decir que ese concepto de capacidad estatal es totalmente ideologizado, en el sentido de que consideran que el Estado tiene que participar directamente para poder solucionar determinados problemas. Entonces sí, tiene un antecedente, digamos. Saliendo un poco de la parte teórica, yo tenía una pregunta que me inquieta, o no sé, sobre la metodología que usamos los estudiantes acá de la facultad recurrentemente. Es sistemático que se utiliza la metodología cualitativa con herramientas de entrevista, revisión de documentación, a pesar de que se nos forma con bastantes herramientas cuantitativas, ¿no? Llevamos 2 cursos de estadística. Y otra cosa que también me llama la atención es que no hay tesis, o al menos no he podido leer tesis de estudiantes sobre teoría política dentro de nuestra facultad. Yo quería preguntarles a ustedes, porque ya son licenciados, y no sé cómo ven este tema o a qué se debe este patrón que se ha formado dentro de nuestra facultad. Yo creo que el tema de por qué no se hacen tesis sobre teoría política podría estar relacionada con la idea imperante actualmente de que hay que ir a lo práctico y no hay que discutir ideas, ¿no? Creo que todos en alguna oportunidad hemos escuchado a gente que desprecia, por ejemplo, materias como filosofía, teoría política, y dicen, no, pero yo quiero algo más aplicativo, yo quiero hacer cosas, yo quiero ser un gestor, yo no quiero ser un intelectual. Yo creo que va por esa dirección. Y ciertamente recuerdo que el profesor Tanaka en las clases de diseño menciona ese tema, ¿no? Que nos forman con herramientas variadas, pero la mayoría opta por lo cualitativo. No sé, será una cuestión de que hay gente que le tiene aversión a las matemáticas, a los software, no lo sé, pero sí es un tema interesante para abordar. Yo sí creo que tiene que haber un cambio o una mejora de la malla curricular, porque, digamos, ¿no? El trabajo de campo no solo son entrevistas, y para incluso hacer entrevistas hay toda una metodología detrás, en la cual, como mencionaba al principio, al no tener cursos de campo, tú vas a entrevistas y luego te das cuenta que tiene que haber toda una estructura de entrevistas, tipos de preguntas, cosas que lo puedes leer en una lectura, pero son distintas cuando tú lo implementas. Y no solo eso, más allá de las entrevistas, hay nuevas metodologías, estoy pensando, no sé, en process tracing, etnografías políticas, chamba que están haciendo los antropólogos y que nosotros como politólogos también podríamos hacer. Y con respecto a lo cuantitativo, totalmente de acuerdo. No sé si es que esos 2 cursos son suficientes, no sé si es porque tenemos aversión a las matemáticas o porque después de esos 2 cursos ya no volvemos a problematizar muchos de los temas que vemos en relación a metodologías cuantitativas. Yo creo que es una mezcla de todo, que al momento de hacer la tesis te limita las opciones que tú podrías utilizar, y eso afecta probablemente el resultado de tu tesis. Tu tesis podría ser mucho mejor con una metodología bien guiada, pero es algo que tenemos que fortalecer en la carrera para que la gente de pregrado haga mejores tesis, ¿no? O tesis más robustas. Claro, habría que pensar en algunos ajustes en la formación de la tesis. Pero quería preguntarles un poco sobre, ustedes han mencionado que pudieron hacer viajes o impulsado la idea de que deberían hacer más trabajos de campo. Entonces, a partir de sus propias experiencias, ¿qué lecciones sacaron de sus viajes? ¿Por qué fue importante hacer un trabajo de campo? ¿Y qué no hubiesen visto si es que no hubiesen ido allá? Yo creo que hacer un trabajo de campo fuera de Lima, porque la gente que hace trabajos en Lima también hace trabajo de campo, pero es diferenciado, se ve la necesidad de planificar mejor su estadía, en el sentido de que ya no vas a tener a plena disposición a la gente que vas a entrevistar. Y a no ser que seas millonario y puedas viajar todos los fines de semana al lugar, te complicas si no planificas bien tu tarea, digamos. Y ciertamente, o sea, al inicio mencionaba que no tenemos cursos sobre trabajo de campo en otras regiones, y eso tiene una consecuencia directa en que la mayoría de politólogos investigan temas que acontecen o suceden principalmente en Lima. Somos muy pocas las personas que viajamos a otras regiones y nos tomamos el trabajo de
incluso hasta cierto riesgo en algunos casos de ir a otras zonas. Al menos, por ejemplo, en mi caso, yo viajé a Tocache, que hace 30 años era un lugar pero considerado inhóspito. Incluso hay hasta una canción de rock al respecto que lo presenta como un lugar inhabitable. Pero sí, yo considero que el tema de la formación metodológica que evade ese tipo de viajes en relación a los politólogos, lo que no acontece con los sociólogos y antropólogos, tiene una consecuencia directa en qué tesis hacemos y cómo las hacemos. Claro. Y hay una pérdida de historia regional, porque al momento en que tú no generas información sobre las dinámicas políticas, el funcionamiento del Estado, X preguntas que tienes, estás perdiendo información. Y es un desafío al momento de reconstruir, no sé en el caso de Walter, ¿no? Pero al menos en mi caso, al momento de intentar reconstruir la política ambiental en San Martín desde los 80s y en adelante, no había información. Lo único que encontraba era, no sé, compendios de ONGs que tenían 60 años en la zona y que sí habían recopilado información. Entonces, creo que nuestro interés no solo tiene que ser en Lima, sino también en regiones, porque de ese modo solo perpetuamos una idea de un Estado muy, muy centralista, cuando hay mucho ocurriendo en regiones que tiene un gran efecto. Y sobre el trabajo de campo, como dice Walter, yo creo que lo primero es planificarte bien, saber a dónde estás yendo. En el caso de las mujeres es mucho más peligroso, porque, bueno, en fin, por un tema de violencia de género, ¿no? De acoso, entonces tienes que ir mucho más segura. Y a veces tienes que volver, ¿no? Porque tus entrevistados te pueden cancelar, lo mismo que puede pasar acá. Y igual siento que hay mucha más facilidad en algunos temas en provincia. Para mí fue mucho más fácil en San Martín hacer un contacto o hacer 2 contactos y empezar a contactarme con el resto a partir de ese primer contacto. Y pude armar una red de personas con los que en algún caso continúo en comunicación. Yo diría que no tengan miedo de ir a regiones. En regiones pasan cosas muy chéveres que merecen ser estudiadas y que están al alcance, en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades. Claro, es un poco también difícil porque uno se tiene que pagar todo. Pasajes, estadía, y no siempre tenemos los recursos para hacerlo. ¿Y ustedes han podido darle un seguimiento después al caso de San Martín? No sé si ya sea regresando o leyendo más sobre el tema. ¿Han podido ver un poco sobre eso? Bueno, al menos en mi caso, yo me licencié recién este año. Ajá. Y mi trabajo de campo fue en octubre del año pasado. Entonces no es que haya seguido propiamente el tema de manera sostenida. Solo sé que en las últimas elecciones regionales ganó en Tocache el partido de César Villanueva, Nueva Amazonía. El alcalde que fue electo anteriormente ahora está en la cárcel. Bueno, ya lo estaba ya, David Bazán. Pero yo creo que en un año no va a haber un cambio radical, ¿no? Yo creo que este tipo de investigaciones, cuando uno analiza, por ejemplo, un tema coyuntural, se corre el riesgo de tomar o adquirir ciertos prejuicios del momento. Entonces, por ejemplo, yo mi tesis la hice, hay un chico de sociología, Hernán Manrique, que analiza el modelo San Martín, pero casi 4 años antes. Entonces yo analizo este tema 3-4 años antes, lo cual permite cierta complejización. Pero al menos, si yo quisiera investigar más sobre mi caso, el caso de Tocache, yo esperaría un tiempo más para poder dar nuevas hipótesis al respecto. En mi caso es más tangible, ¿no? Yo acabé la tesis hace ya 2 años y de hecho es interesante porque lo que yo pongo en la tesis que se relaciona con la coyuntura actual, a decir verdad, el gobernador que es electo en el 2014 es electo por Fuerza Popular y Fuerza Popular gana 3 gobiernos regionales, Ica, Pasco y San Martín. Entonces uno esperaba al principio que cambiaran las políticas que se habían construido, ¿no? Políticas de medio ambiente sobre todo y ordenamiento territorial, pero las mantiene. Y eso ocasiona una pelea con la cúpula, que es con Rolando Reate, que es congresista por el partido, y por otras personas a nivel local, porque no están de acuerdo en cómo está gobernando. Entonces hay una pelea con las bases locales, se mantiene una relación con la cúpula, y eso hace que Reate se aparte totalmente de las elecciones regionales de este año, motivo por el cual Fuerza Popular presenta un candidato
se queda sin recursos y desiste de participar, ¿no? El candidato renuncia públicamente. Y ahora ha ganado un exaprista, Pedro Garín. Ah, no, ¿cierto? No, pero... No, ¿segunda vuelta? Creo que es segunda vuelta. Sí, pero... Sí, segunda vuelta. Y en verdad, el seguimiento que yo le he podido hacer a la política es una política que ha continuado. Se han sumado algunos elementos. No es una política perfecta. No funciona tampoco en todo el territorio, que es algo que complejiza bien Walter. Pero sí se ha continuado. Y es más, dado los nuevos acuerdos que se están haciendo, el Acuerdo de París, temas de la OCDE, se están implementando más pilotos en San Martín, en temas forestales. Yo le hice un seguimiento particular al gobierno regional y ahorita están implementando ya las políticas económicas de cadenas de valor en más de 10 productos. Entonces sí ha continuado. Para seguir hablando de estos temas, ya regresa el populacho. Ya regresamos con El populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Espectrópolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC. Oye, ¿has escuchado de los cambios en la educación en el Perú? No, no mucho. Entonces tienes que escuchar Educación en Acción. Este año venimos recargados y trataremos diversos temas relacionados con la realidad educativa de nuestro país. Tendremos invitados especiales todas las semanas que nos acompañarán a discutir sobre ellos. No te quedes con las ganas de saber y sintonízanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC. Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El populacho. Seguimos con María Claudia y Walter conversando sobre sus tesis, pero ahora ya estamos en la sección 3 y quería hacerles una pregunta que siempre el programa hace a los invitados. Y sobre todo me gustaría hacerles esta pregunta a ustedes, porque ustedes pertenecen a una generación de politólogos que, ¿cómo decirlo? Ya son politólogos puros, en el sentido de que ustedes son politólogos desde pregrado, ¿no? Muchos de nuestros profesores son politólogos, pero politólogos post-pregrado, ¿no? Son abogados, sociólogos. En ese sentido yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve un politólogo, sobre todo en el Perú, ¿no? Walter, no sé si podrías empezar respondiendo. Yo creo que la funcionalidad de un politólogo es diversa. Uno puede ver a los egresados y hay diferentes tipos de vocaciones, ¿no? Hay gente que se dedica a la gestión pública, hay gente que ha optado por el sector privado, otros por la academia, consultorías, otra gente que ya se ha deslindado totalmente de la ciencia política y han adquirido maestrías en temas como administración de empresas. Yo creo que no hay propiamente una funcionalidad del politólogo, así como que tampoco hay una generación de politólogos. No sé, creo que habría que, esta generación o este grupo de egresados tendría que aportar algo particular con algunos rasgos que definan, digamos, su legado para poder hablar de una generación. Creo que básicamente eso. Yo también estoy de acuerdo con que podemos tener distintas funciones, pero quizás en lo que a mí me concierne o en la experiencia profesional que he tenido, tanto en el lado del Estado como en la academia, creo que el politólogo es el que te apaga el incendio antes de que explote. O sea, es una persona que tiende a tener la imagen mucho más clara quizás no tan clara, porque a veces pecamos de coyunturalistas, pero de cómo están pasando las cosas, ¿no? Entonces, anécdotas que yo me llevo a veces del Estado es que quizás cosas que para nosotros son obvias, no lo son tanto para quien toma las decisiones o para los burócratas. Aunque también podría eso implicar cierto sesgo, ¿no? Porque
el hecho de que, por ejemplo, tenemos profesores que han sido sociólogos en su pregrado y luego adquieren una maestría o doctorado en politología, creo que les da una visión un poco más compleja, un poco más amplia. Nosotros sí, se podría decir que estamos más especializados, pero por eso muchos optan por maestrías en diferentes áreas, con el objetivo de, por ejemplo, complejizar su visión. Por ejemplo, mi tema de tesis, yo creo que si no hubiera averiguado temas sobre economía, hubiera sido totalmente inviable, porque yo veo hasta qué punto a un agricultor le conviene sembrar más coca o cacao, café o palma aceitera, y eso es algo que no necesariamente se ve en el enfoque teórico que da la especialidad. Es algo que uno ya tiene que adquirir con la práctica y ya en la propia experiencia de la investigación. Una pregunta un poco para cerrar esta parte de sus tesis es, ¿qué implicó para ustedes su propia tesis? ¿Eso los conllevó a algún tipo de trabajo y, no sé, logró cambiar el mundo? Bueno, yo creo que es una pregunta bien oportuna en el sentido de que ya yo viajo a San Martín a hacer una tesis sobre un tema, pero a la persona que yo entrevisto, a los agricultores, a los operadores del gobierno municipal, ¿de qué manera le puedo retribuir? ¿De qué manera le favorece? ¿Le puede importar? Es una pregunta, se podría decir, ética, en tanto implica las consecuencias de nuestros propios actos. Yo particularmente considero que sí, la creación de evidencia desde la academia puede contribuir a generar nuevos cambios, mejoras, pero no es algo inexorable o directamente, es un proceso que tú tienes que promover directamente, trabajar, meter el tema en la agenda, digamos. No es algo que suceda, no sé, yo investigo un tema X y ya, bueno, voy a cambiar la vida de otra persona. No sucede así. Creo que tampoco es decisivo, ¿no? Hay personas que creen porque hacen la tesis de algo, tengo que dedicarme el resto de mis días investigando el mismo tema. Es una curiosidad intelectual que te abre la puerta a distintos temas. En mi caso, me abrió la puerta a un tema de capacidad estatal y ambiente, que me ha servido en otras escenas de mi vida profesional, pero no es determinante en relación a mis intereses. Al mismo tiempo, creo que el gran reto es que tu tesis de no sé cuántas páginas no acabe siendo únicamente empastada en una biblioteca, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay? Algo que es súper importante para mí es la retribución, porque las personas a las que tú estás entrevistando son partes de un proceso político, social, económico, y tú tienes que buscar la forma de informar lo que has hecho, mantenerte en contacto, mostrar tus resultados, porque si no, es algo muy instrumentalista, ¿no? Tú eres mi entrevistado, yo te entrevisto y me sirve a mí mismo, ¿no? Eso sería una cosa. Y lo otro, creo que también, bueno, si es más por el lado académico, etcétera, eventos de difusión, eventos de discusión, hay que preguntarnos también cuántos de nosotros hemos hecho tesis sobre San Martín. Walter es uno, yo soy otro, Hernán es otro y probablemente haya unos 5 o 6 más de ciencias sociales. ¿Hemos conversado con ellos? Entonces, abrir espacios dentro de nuestra facultad para discutir tesis que pueden tener muchas cosas en común, pero que están aisladas, es bastante importante para seguir acumulando evidencia y construyendo conocimiento. Claro, yo pienso que el debate, hay una falta de debate en general en la carrera o en la facultad, y que nos podría llevar a ser más creativos, ¿no? Yo creo que es también un síntoma de lo que vemos actualmente en la sociedad, ¿no? Ahora estamos totalmente abocados a las contingencias legales de parte de la élite política, pero no discutimos sobre las políticas ambientales, qué está sucediendo con las políticas de drogas, qué pasa con los agricultores, la agricultura familiar. Es parte de la consecuencia, ¿no? No estamos dialogando. María Claudia, ¿a ti te parece que hay una falta de debate en la facultad? Sí. Bueno, claro, ya lo mencionaste con respecto a estas tesis aisladas, pero ¿cómo sería una manera de iniciar? Creo que hay mucha competitividad. Nos venden la idea que tenemos que ser demasiado competitivos y que cada uno tiene un tema y que tiene que ser el mejor en ese tema para luego hacer tu máster y luego tu doctorado y luego ser especialista en políticas de drogas. Claro. Y eso hace que mucha gente también deje de conversar lo que está investigando. Y no solo pensar, digamos, nosotros somos demasiado privilegiados para haber estudiado en esta universidad,
y manejamos términos comunes, pero ¿cómo le explicas esos términos a personas que están directamente involucradas o a personas que probablemente no le interesa tanto la política, pero sí puede escucharte unos 5 minutos? Entonces, dejar de pensarnos como una élite y pensarnos como personas que tienen intereses distintos, así como alguien puede ser especialista en marketing y tú no sabes nada de marketing, ¿no? Creo que ser mucho más tolerantes en cómo estamos difundiendo el conocimiento, porque si no nos volvemos críticos con las personas que no entienden nuestro vocabulario, y ahí está un error que puede llevar a una arrogancia absoluta. Con esa reflexión de María Claudia cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a Walter y a María Claudia por haber aceptado, por ser los invitados de hoy. Y también los invitamos a seguir el siguiente programa, que va a tratar sobre un tema que se ha dejado de lado en los últimos años, pero que acá en el programa creemos importante, que es respecto al intelectual comprometido. Para eso también traeremos un invitado y durante la semana estaremos informando al respecto. Gracias por escucharnos. Esto fue el Populacho. Muchas gracias.